información. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, estamos pues presentando esta situación donde les decía que a veces pues también es conveniente incluir gráficas que muestren la información de una manera más, pues sí, de una manera diferente a como sería mostrada en las tablas, ¿verdad? Y estamos viendo por aquí este ejemplo, les digo, de este artículo que estamos tratando de acomodar en una revista internacional. Y, y la sección de resultados, ¿verdad? Entre la relación existente entre ciertos instrumentos de inversión, pues se muestra en forma de tablas y se muestra en forma de grafos, ¿verdad? Para que pueda ser más comprensible para personas que no están tan familiarizadas con el tema que estamos manejando en el artículo, ¿verdad? Entonces, asimismo, estimados alumnos, en su investigación, pues yo les recomiendo que vean la manera de que si sus resultados se pueden graficar o se pueden tabular, pues adelante, ¿verdad? Es muy conveniente y es muy recomendable usar tablas o usar gráficas o figuras incluso para mostrar los resultados a los que llegaste, ¿verdad? Sí, entonces, las cosas también que puedes graficar o que puedes mostrar en forma de gráficas en tu proyecto, ¿verdad? También son aquellas que tengan que ver con, por ejemplo, correlaciones, ¿no? O sea, mira, aquí si hay relaciones o tendencias, es recomendable presentarlas en forma de gráficas o figuras, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes a la hora de mostrar tus resultados, ves que hay una tendencia, ¿verdad? Una tendencia ascendente o descendente, o también se le conoce como tendencias alcistas o bajistas. Bueno, pues a lo mejor eso que estás obteniendo, en vez de ponerlo solamente como datos así duros, pues mejor poner una grafiquita para que puedas visualmente mostrar cómo hay una tendencia en tus datos. O bien, por ejemplo, también diagramas de dispersión para mostrar cómo están tus puntos en relación a dos variables, o sea, si hay dos variables que se relacionan, pues a lo mejor cómo se comportan los puntos de esa relación, si aumentas una variable, a ver si la otra aumenta, también esa parte es conveniente. O, por ejemplo, si tus datos también tienen rachas, ¿verdad? Si hay rachas, si hay ciertos puntos de tu investigación que en ciertos meses se comportan de cierta manera y en otros meses se comportan de otra manera, a lo mejor en vez de decirlo de formas solamente en texto, pues lo más conveniente sería poner una grafiquita que te muestre esos resultados que lograste obtener con tu observación, con tu experimentación, con tu trabajo de campo, lo que hayas hecho. Entonces, presta mucha atención, dice por aquí el texto, presta mucha atención a no incluir muchas ilustraciones. Tampoco se trata de que todos tus resultados estén en forma de gráfica, ¿verdad? Porque esto puede hacer que se pierda el interés. O sea, si tú ves una sección de resultados con puras gráficas y puras tablas, pues corres el riesgo también de de que tu lector, de la persona que esté leyendo tu documento, pues pierda el interés, ¿verdad? Y al final de cuentas, trata de no repetir los datos que hayas puesto en texto, ponerlos en la tabla o en una figura. O sea, es una u otra, ¿verdad? Si lo vas a mencionar en el texto, en forma de palabras, pues ya. Pero si te crees que eso sería más conveniente, mejor ponerlo en una forma de gráfica o algo así, o una tabla, pues entonces no repitas eso en forma de texto, ¿sí? O es una o es otra, ¿vale? Entonces, esa es una recomendación a la hora de plantear tu sección de resultados. Muy bien, pues eso es, jóvenes, así a grandes rasgos, bueno, a medianos rasgos, lo que sería la sección de resultados, ¿sí? Entonces, le decía yo a la compañera Lupita el día de ayer que tuvimos una asesoría, que si nos damos cuenta respecto al esquema de un proyecto de investigación o una tesis de investigación,
Una vez que termine esta sección de resultados y la de discusión que planeo abordar en este momento, pues ya prácticamente me quedaría una más para las conclusiones. Les explico las conclusiones, les doy algunos consejos acerca de cómo o de cuántas referencias bibliográficas. Ya habíamos platicado esto, pero pues igual para darle un último afinado y pues a lo mejor platicar algo de los anexos y listo, prácticamente terminamos la clase teórica. Y posteriormente, la idea es dedicar las clases restantes, pero ya personalizadas, o sea, ya para ir viendo los avances de cada uno de ustedes, y ver, pues ahora sí que ir preparando ya la presentación final de sus proyectos, porque recuerden que una vez terminada esta materia, se acaban las materias de su currícula y lo que sigue es la presentación de la tesis. Entonces yo quiero terminar mi materia con al menos 2 asesorías personalizadas para cada uno de ustedes en sus proyectos, ¿no? Entonces les digo, posiblemente se acaben las clases teóricas la semana que entra y luego ya empiezo a citarlos a cada uno, no presencialmente, o sea, igual sería así de manera virtual, y ya sería decisión de cada uno de ustedes si quieren quedarse, cuando no les toque, si quieren quedarse para que vean la asesoría que le voy dando a cada uno de sus compañeros y que de ahí puedan decir, el Oscar le está diciendo esto a este cuate y yo no lo tengo, ¿eh? O sea, ya aplica esto de que cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pues no, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Por ahí va el asunto. Entonces, cuando tú veas que yo le esté dando algún consejo, algún tip a alguien que le falta en su tesis, pues si tú no lo tienes, pues empieza a trabajar para que cuando te toque a ti tu revisión, pues ya lo tengas más o menos preparadillo. Entonces, obligatoriamente sería eh, para quien le toque ese día la asesoría y voluntariamente para todos los temas que quieran estar. Entonces empezaríamos de hoy en 15 días con las asesorías personalizadas y serían 2 por cada clase. Es decir, por ejemplo, de las 12 a la 1 sería con una persona y luego de la 1 a las 2 con otra persona. Y así me la voy a llevar, tratando de ir cerrando con lo que van teniendo de sus proyectos. Entonces, obviamente, pues voy a tomar como base lo que me hayan enviado ya a la plataforma y de ahí arranco con mis dudas y mis consejos y todo lo que tenga que decirles. Y si no tengo nada en la plataforma, pues váyanse preparando para que me puedan mostrar algo el día que les toque la asesoría. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema que voy a usar para terminar con esta materia, porque si se dan cuenta, en realidad, pues ya no nos quedaría mucho. Prácticamente con la clase de hoy estamos como llegando a la mitad más o menos, entonces me quedarían como unas 7 clases para darles asesorías de sus proyectos y dejarlos lo más avanzados posibles para su presentación final. Entonces, así va a ser el esquema para que no los vaya a agarrar descuidados. Igual voy a subir estas grabaciones al YouTube y las voy a colgar ahí en la plataforma para que estén al pendiente. Muy bien, bueno, entonces continúo con la sección de discusión y con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Muy bien, entonces, la sección de discusión viene exactamente después de la sección de resultados. ¿Sí? Entonces, ya una vez que planteas tus resultados, entonces sí, ya los discutimos. Pero a diferencia de lo que es el entendimiento de la discusión, de la palabra discusión como tal, ¿ah? Que dices, pues tuve una discusión con mi esposa. Órale, no es el mismo contexto aquí en mi investigación, o sea, aquí no vas a discutir con tus revisores. Aquí la discusión es en el sentido de lo que tú obtuviste en tus resultados y por qué los obtuviste. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué fue la razón que te arrojó esos resultados y cómo se diferencia eso que tú obtuviste con lo que está escrito en la literatura, ¿sí? Y cómo explicas esa diferencia y esa diferencia en qué ayuda a la ciencia, en qué ayuda a la sociedad, en qué ayuda a la tecnología. No sé si explico. Es decir, tú estás como que defendiendo, si lo podemos llamar desde esa manera, con otro nombre a esta sección, sería así como la defensa, o sea, estás defendiendo tus resultados, ¿verdad?
Entonces, como lo menciona aquí el lineamiento, la discusión relaciona los resultados con las conclusiones. O sea, la discusión es la preparación para ir concluyendo respecto a tus resultados. O sea, no es concluir así a secas, sino que es, primero discutes o primero defiendes los resultados que obtuviste y luego ya, posteriormente pasas a concluir. Entonces, la discusión es el filtro antes entre los resultados y las conclusiones. Es la parte que va en medio. Y para ello, pues es posible hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces, aquí ya en la discusión, ya sí se vale hacer comparaciones, ¿verdad? De lo que tú hayas obtenido en tus resultados, ¿no? Pues que, por ejemplo, yo obtuve rojo y debí de haber obtenido verde, entonces ya empiezas a comparar y dices, bueno, pues obtuve rojo, pero tal autor también obtuvo un naranja, entonces quiere decir que hay algo que no está correcto, porque si seguimos la misma metodología, pues debimos de obtener verde y no, o sea, yo obtuve rojo y tal autor obtuvo naranja y otro autor obtuvo amarillo, así, ¿sabes? Me explico, o sea, aquí en esta parte de la discusión es muy conveniente y muy recomendable hacer referencia a lo que han obtenido otros investigadores, obviamente leyendo previamente la literatura existente en el campo de tu proyecto. Entonces, por eso es bien importante también tu sección del marco teórico, lo que vimos hace varias clases en donde decíamos que el marco teórico y que el estado del arte es muy importante esta sección porque en la discusión tú los vuelves a referenciar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué obtuve rojo si fulano de tal también obtuvo un marrón y tal fulano también obtuvo rojo pasión y cosas así? Entonces algo está mal porque teóricamente debimos de haber obtenido verde y varios investigadores pues hemos obtenido otro color distinto. Entonces ahí en esa parte, en la discusión, pues empiezas tú a referenciar y hacer comparaciones, hacer agrupaciones, hacer correlaciones, ¿vale? Arrojas totales y cantidades ya de totales según el tipo de investigación y el tipo de hipótesis. Entonces aquí en la discusión ya no solamente es mostrar gráficas, sino ya interpretar, si lo podemos llamar de esa manera. Esta sección también sería la interpretación de tus datos, la interpretación de tus gráficas, la interpretación de tus tablas. ¿Sí? Entonces esa parte es la discusión. Aquí en el artículo que les estaba mostrando hace ratito, pues también tenemos nuestra discusión y es una sección, ¿verdad? En donde nosotros decimos que pues se puede ver claramente cuando un indicador baja, pues es porque el otro indicador también bajó, entonces tenemos una correlación muy alta y si esa correlación se presenta de manera consistente, pues entonces tenemos un instrumento que puede ser un predictor para inversiones que tengan bajo riesgo. Entonces aquí mostramos un ejemplo de una empresa que se llama United y cómo su comportamiento disminuyó una vez que disminuyeron el Standard Poor's y el ETF JETS, ¿verdad? Y entonces, miren, fíjese aquí como cuando bajó el otro indicador también bajó y también, ¿verdad? Entonces, eso va en la parte de la discusión, o sea, como que estás diciéndole a quien te esté leyendo la interpretación de tus resultados, ¿verdad? Le estás diciendo por qué crees o por qué consideras tú que tus resultados son contundentes, ¿verdad? O sea, no dejan lugar a dudas de lo que obtuviste. Entonces, esa sección de discusión de un proyecto de investigación es una de las más complicadas de redactar, ¿verdad? Porque si no la redactas correctamente, pues le puedes quitar importancia a tus resultados, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí un ejemplo. Por ejemplo, bueno, esto vamos a poner un poquito más abajo porque está muy rudo de entrada. Aquí vamos a ponerlo. ¿Sí? Entonces, ahorita lo retomamos. Entonces, es esta sección, la sección de resultados,
relaciona los resultados con las conclusiones, lo que les decía ahorita, y para ello es posible hacer comparaciones, agrupaciones, correlaciones, etcétera, ¿no? Entonces, algunas revistas, sí, ya vienen marcados, por ejemplo, qué cosas tienes que incluir en la discusión. Deja ver si aquí en esta revista tienen qué es lo que debe de traer una sección de conclusiones. Vamos a ver aquí. Digo, una sección de discusión, perdón. Aquí está, mira, sí, la sección de discusión. Esa sección de discusión es una sección de evaluación, ¿va? Ahí evalúas los resultados que obtuviste en tu experimentación. Entonces muestras las relaciones entre los hechos. Entonces aquí en la sección de resultados, pues muestras los... Ay, ahí está, aquí. Un segundito. A ver. Ahí está. Entonces te digo, en la sección de resultados muestras los hechos y en la evaluación, en la discusión, muestras las relaciones entre los hechos, ya no solamente los hechos que sucedieron, sino las relaciones que existen entre esos hechos. Entonces, poner los resultados en un contexto de previas investigaciones, ¿verdad? Como fulano de tal obtuvo esto, en investigación podemos concluir o podemos encontrar que también sucede lo mismo que obtuvo él, pero en mi caso, pues yo utilicé tal reactivo y esto hizo que mis resultados fueran un poco más altos o más bajos, o qué sé yo, ¿sí me explico? O sea, tú estás defendiendo, acuérdate de lo que te digo, esta sección es como que estás argumentando por qué razón obtuviste cierta variación en los resultados o incluso por qué obtuviste resultados completamente distintos, ¿no? Entonces, esta sección, la sección de discusión, se presenta en tiempo presente. Fíjate qué interesante, ¿verdad? La de resultados es en tiempo pasado, pero la discusión se presenta en tiempo presente, haciendo énfasis en el conocimiento establecido, ¿sí? En los resultados presentes. Entonces, tendencias, relaciones, ¿verdad? Generalizaciones deben ser mostradas o muestra las tendencias y relaciones y generalizaciones que existen en los resultados, ¿verdad? Si muestras o argumentas si hubo excepciones, ¿verdad? Datos extraños, datos que no fueron obtenidos de manera coherente, ¿sí? O sea, ¿por qué obtuve estos datos? Bueno, pues eso hay que mencionarlos aquí en la discusión. ¿Y por qué los obtuviste? O sea, ¿a qué crees que se deban esos datos anómalos que obtuviste en tu experimentación? ¿Verdad? Esos resultados anómalos también aquí en la discusión es importante, mencionarlos, ¿verdad? Y por qué se obtuvieron, ¿verdad? ¿Qué cosas sucedieron en ese momento que se generaron esos resultados, ¿verdad? Y cómo tus resultados están de acuerdo o en desacuerdo con lo que previamente ya se ha estudiado en la literatura, ¿verdad? O lo que previamente han obtenido otros investigadores y por qué son diferentes esos resultados, ¿verdad? Entonces te digo, aquí en esta parte, así como en el marco teórico hay un montón de referencias que debes de tener en tu documento, ¿no? Porque pues estás analizando toda la teoría que está detrás de tu proyecto. Bueno, pues así, en la discusión también es un lugar en donde hay un montón, o debe de haber un montón de referencias, porque ahí estás argumentando qué tanto tus resultados son coherentes con lo que ya está escrito en la literatura, o qué tanto no están de acuerdo, o sea, qué tanto tus resultados se desvían de lo que ya está escrito en la literatura, Simón. Entonces, esa es la lamentada sección de discusión. Si lo ven desde un punto de vista objetivo, pues es como el complemento de los resultados. O sea, en los resultados, en la sección de resultados, nomás es mostrar los datos que obtuviste, ¿sí? En forma de gráficas, en forma de tablas, etcétera. Y ya en la discusión, pues ya es la interpretación, la defensa, la explicación de por qué los obtuviste, etcétera, ¿no? Entonces, esta sección de discusión es donde tú interpretas y explicas la significancia de tus resultados y cómo estos datos, esos resultados, se ajustan en la amplia película, en la amplia foto de lo que ya ha sido observado y reportado en el mismo tópico. Aquí en esta parte de la argumentación, que viene siendo la sección de discusión,
muchos autores argumentan que es la sección más difícil de escribir, ¿verdad? Porque tienes que estar bien centrado en lo que vas a poner para que no caigas en barbaridades, ¿verdad? O sea, que vayas a decir tonterías y que todo mundo cuando lea diga, no, este cuate anda perdido, o sea, obtuvo ciertos resultados, pero esos resultados son resultados simples, ¿no? O sea, no está obteniendo nada, no está descubriendo el hilo negro, nada, o sea, lo que está haciendo él no es relevante. Entonces, por esa razón, te digo que una discusión mal planteada te puede menospreciar los resultados a los que llegaste, ¿sí? Este, entonces aquí en estas secciones donde tienes que explicar la significancia de tus resultados, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces, esta discusión pues es ya en español. Aquí viene un texto en español. Se interpreta para el lector los hallazgos del estudio y lo que esto significa para la solución del problema investigado, ¿sí? Entonces aquí en la discusión también se argumenta por qué los resultados que obtuviste pueden contribuir a solucionar el problema que planteaste en tu sección de planteamiento del problema. ¿Te acuerdas? Ahí al inicio, cuando vimos, no sé si la segunda clase creo, vimos la sección del planteamiento del problema, ¿ok? Entonces, una vez que planteaste el problema, aquí en la discusión puedes decir, ok, y lo que obtuve o el método que obtuvimos y los resultados que arrojó este método pues con eso se ayuda a disminuir el problema o no se ayuda a solucionar este problema. Acuérdate que de todos modos es una información valiosa el decir, ¿sabes qué? Pues la vacuna fulana de tal no va a ayudar a disminuir la, la pandemia de COVID, ¿verdad? Entonces es un buen resultado porque le estás diciendo a futuros investigadores que el uso de tal gen, el uso de tal método, pues no ayuda a solucionar una epidemia, por ejemplo. Entonces eso también se queda, o también hay que documentarlo, ¿no? Sí, entonces, les decía que es la sección más difícil de escribir, porque una mala discusión, pues puede quitarle mucho a la investigación, ¿sí? Entonces, pues para que ustedes no caigan en esa situación, que a la hora de que planteen su tesis no hagan una buena discusión, pues ahí les van los consejos o las características para que hagas una buena discusión de tu tesis. ¿Sí? Primero, pues debes de presentar los principios, relaciones y generalizaciones que tus resultados indican. O sea, tú debes, aparte de mostrar tus datos obtenidos en tu observación, en tu proceso de experimentación, en lo que sea, muestra las generalizaciones. Por ejemplo, en algún tiempo se hacía una investigación en las líneas de producción de cableados sobre qué altura deberían de tener adecuadamente para tener una buena ergonomía los tableros de ensamblaje de arneses, ¿verdad? Y llegaron a una generalización, es decir, pues que tal altura era la más conveniente para estas plantas de ensamblado de arneses, ¿verdad? La bronca es, bueno, y esto pues es después ya a la hora de ponerlo en práctica, que hicieron una generalización, pero es una generalización equivocada, ¿verdad? Es decir, ellos plantearon unos tableros para personas de una altura del norte del país, ¿verdad? Entonces, cuando se empezaron a poner plantas en otras partes del país, sobre todo más encaminadas hacia el centro, pues se encontraron con la dificultad de que ergonómicamente para muchos operarios pues era inadecuado, ¿verdad? Porque pasaban la mayor parte del turno con los brazos arriba, ¿verdad? Armando los cables y eso, bueno, los que saben un poco de posturas sabrán que es un acto inseguro, bueno, una condición insegura, porque pues tarde que temprano eso te genera una lesión, el pasar tanto tiempo con los brazos hacia arriba, eso genera una lesión. Y bueno, pero bueno, a la hora de que se hizo este planteamiento, pues ellos generalizaron y pues es una generalización equivocada. Obviamente, después en posteriores investigaciones, pues se pudo tumbar. Pero en tu caso, o sea, en lo que tú estás haciendo, o sea, tu investigación, tú generaliza, o sea, lo que tú vayas obteniendo, obviamente, si todos tus resultados salieron positivos, pues generaliza que todos son positivos, por ejemplo, ¿verdad? Porque en tu muestra, pues todos resultaron
esa tendencia. Entonces, desde un principio en tu discusión, tú presenta eso. O sea, tú digo que de todos los que encuesté, todos dijeron que arriba la América, o qué sé yo, lo que tú quieras decir, o lo que tú estés buscando, ¿va? Entonces ya pues, si no, pues en base a los encuestados, pues podemos generalizar que pues, todos le van a la América, por poner un ejemplo, ¿no? Número dos, señala las excepciones y delimita, ¿va? Los aspectos no resueltos. Entonces también eso es muy importante, es muy relevante porque si no marcas estas excepciones, entonces estás asumiendo que no existen, ¿va? Entonces es importante también en la discusión mencionar cuáles excepciones escapan de del planteamiento de tu proyecto, ¿va? A cuáles no les aplica, por ejemplo, ¿va? Y bueno, muestra las concordancias, una o varias concordancias que exista de tus resultados obtenidos con los trabajos publicados por colegas tuyos. O sea, muestra las concordancias y muestra las no concordancias. También puedes y debes documentar. O sea, ¿qué cosas obtuviste que no concuerdan con lo que obtuvieron otros investigadores? También eso es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, expon las consecuencias teóricas de tu trabajo, porque aquí en esta parte, si es un trabajo que se encuentra en la frontera del conocimiento, pues tienes que decirlo, o sea, yo encontré esto, nadie más lo ha obtenido, por lo tanto, las consecuencias teóricas de mi trabajo es que la velocidad de la luz no son 300.000 kilómetros por segundo, sino 350.000, y eso hace que entonces podamos viajar con una menor cantidad de tiempo entre un planeta a otro. Ah, órale, sí, entonces expone esas consecuencias de lo que tú has encontrado con tu investigación, ¿verdad? Es importante mencionarlas. Entonces, recapitulando ya casi para terminar, la final de la discusión, de la sección de la discusión de un proyecto de investigación, es presentar las relaciones existentes entre los hechos observados, o sea, interpretar los resultados que obtuviste y mostrar cómo se relacionan estos entre ellos y cómo se relacionan con lo obtenido con otros investigadores y mostrar concordancias y discordancias y mostrar similitudes, diferencias, etcétera, ¿no? Toda esta parte es la discusión, es la defensa, es la interpretación de tus resultados, ¿sí? Y ya, aquí ya puedo poner un ejemplo en esta parte, déjenme, dice, en la discusión, al debatir y opinar sobre contenidos de otros autores, se escribe en presente, ¿sí? Ya lo que ya habíamos platicado antes, desde un principio, esta sección se escribe en presente, pues son conocimientos actuales, ¿verdad? Que se usan como referencia cuando se comentan los resultados obtenidos. Estos resultados obtenidos se escriben en pasado, ¿verdad? Pero la relación con lo que se ha obtenido con otros autores sí se escribe en presente, ¿verdad? Es algo así como, pues yo obtuve rojo, pero tal autor obtuvo amarillo, entonces se puede entender que, no se puede entender, ¿te fijas? O sea, en presente, o sea, en este momento se puede entender que, pues, el método puede prestarse a diferencias dependiendo de los reactivos, etcétera, etcétera. Pero entonces, la sección de discusión, se pone en presente, ¿sale? Entonces hay que escribir correctamente esta discusión porque es un arte, ¿verdad? Para poder convencer a tus lectores respecto de tus resultados obtenidos. Así es. Ok. La discusión o esta sección de discusión debe o se recomienda como consejo, ¿va? Que debe de empezar como con una breve recapitulación de tus principales hallazgos de tu estudio. O sea, empieza diciendo, no, pues yo encontré que la luna es de queso, ¿ok? Bueno, vale, entonces, ok, entonces ya dijiste tu hallazgo, ahora continúa. Esto dice, puede ser seguido por la interpretación de tus resultados, ok, pues encontré que la luna es de queso, ok, ¿y por qué crees que sea de queso? Ah, pues es que resulta que agarré un trozo y lo puse a la lumbre y se empezó a derretir y lo puse en una tortilla y pues ese queso se convirtió en una quesadilla al estar sobre una tortilla
pues ya la probé y pues sí sabe una quesadilla. Ah, ok, entonces mencionas, haces una breve recapitulación al inicio de esta sección, de la sección de discusión, haces una breve recapitulación de lo que obtuviste de lo que obtuviste en tus resultados, tus principales hallazgos, y luego ya continúas interpretando esos resultados, ¿verdad? Hay que poner mucha atención cuando interpretas, ¿verdad?, los resultados y no solamente repetirlos, sino interpretar los resultados. ¿Sale? Y por otro lado, pues, hay que no sobreinterpretar los resultados. O sea, simplemente es qué resultado obtuviste y cómo lo puedes interpretar. Y no sobreinterpretar, no sobredimensionar lo que obtuviste en tus resultados. Es nada más la interpretación objetiva, ¿sí? Debes presentar lo que tú encontraste de manera objetiva. Aquí sí esta parte es bien importante que te los remarque. Tu discusión, tu sección de discusión tiene que ser bien objetiva. No puedes dejar lugar a nada subjetivo porque cualquier evaluador que lea esto, una cuestión subjetiva en esta sección, pues te lo va a señalar. O sea, ¿cómo puedes argumentar esto, ¿verdad?, si no estás mostrando la correlación, o no estás mostrando algún tipo de relación existente entre tal suceso y tal otro suceso? Entonces, la sección de discusión debe ser totalmente objetiva, nada de subjetividades. Y aquí al final, pues menciona un ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, si tu estado de tus resultados dice, después de la administración de la droga X, 20 de un total de 25 pacientes experimentaron sangrado intracraneal, ¿verdad? O sea, eso es tus resultados. O sea, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eres un laboratorio y estás administrando un fármaco a una muestra de 25 pacientes y pues nada, ¿va? De esos 25 pacientes a los que les administraste el fármaco, pues 20% presentaron flujo o sangrado intracraneal. Entonces, aquí en la sección de discusión, no sería muy adecuado indicar que 80% de los pacientes que recibieron la droga X, pues tuvieron sangrado o hemorragia intracraneal, ¿verdad? Porque posiblemente la interpretación podrías estar generalizando datos que a lo mejor no son, o sea, no son tan objetivos, ¿verdad? O sea, entiendo que sí, porque son datos, pero es una muestra, ¿verdad? Entonces sería más adecuado que en la sección de discusión pudieras mencionar así como que los resultados indican que la droga X puede causar efectos adversos significativos, ¿verdad? Pero ya estás diciendo que los resultados son adversos, pero a lo mejor generalizar o decir que el 80% de tus pacientes van a tener sangrado intracraneal, pues es muy contundente, o sea, no deja lugar a decir, oye, espérate, o sea, es una generalización, así va a pasar. Pues no, porque nomás lo hice con una muestra de 25 pacientes. No, pues entonces, cámara, ¿no? Entonces mejor argumenta o concluye en base a decir, bueno, pues encontré que hay efectos adversos, ¿verdad? En la población perdón, en la muestra que yo tomé, pero eso no quiere decir que los resultados vayan a ser extrapolados en su totalidad a la población, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, es solamente un breve ejemplo de lo que puedes mencionar en la sección de discusión. Pero así, o sea, así como te digo, sale este resultado, así tienes que mostrar una discusión para cada uno de los resultados que hayas obtenido en esa sección. La discusión se trata de poner una interpretación de cada uno de los resultados que obtuviste en tu sección de resultados. Ujú. Y así es, jóvenes, así es como el día de hoy terminamos con esta clase, porque pues creo que es un buen avance para que puedan en esta semana trabajar con darle forma, los que puedan, ¿verdad? Porque te digo, si tú no tienes nada todavía, o sea, si tú no has hecho ningún tipo de experimentación, ni has hecho observación de campo, ni nada, pues ¿qué vas a poner en resultados? No hay nada que poner en resultados, ¿verdad? Pero si ya tienes datos, ya tienes gráficas y todo ese rollo, pues ya es tiempo de que vayas vaciando en los resultados y poder ir poniendo tus discusiones, ¿verdad? Entonces, si todas las tienes, pues la clase es precisamente para lo mismo, ¿verdad? Para que de ahí vayas tomando
referencia sobre cómo hacer esta sección de tu proyecto de investigación. ¿Sí? Te digo, y siempre y cuando tu proyecto de investigación pues tenga este esquema de los lineamientos, ¿verdad? Que sea una tesis de investigación, ¿verdad? Tesis de investigación, y aquí está con toda claridad la sección de discusión. Bueno, sección de resultados y discusión. Si tienes tu tesis que la estás haciendo desde el enfoque de modelo de negocios o de plan de negocios, no viene una sección de discusión o de resultados como tal, ¿verdad? Pero sí tienes que mostrar, por ejemplo, tu plan de implantación. ¿Cuál sería tu plan, ¿verdad? Para poder implantar un modelo de negocio que tú estás proponiendo? Entonces, esta parte sí pudiera ser lo más acercado a lo que sería la sección de resultados, ¿verdad? Y pues acá en la parte de la tesis con enfoque a dirección estratégica, pues también podemos encontrar la sección de análisis. Te fijaste que cuando les estaba mostrando esta parte que evalúan las revistas, algunas revistas, la revista la revista, perdón, esta, dice que los resultados es como la fase de análisis, ¿no? La fase de análisis y en una investigación. Y bueno, pues aquí vemos en este plan, en este esquema de dirección estratégica, pues viene la sección de análisis de la implantación de la estrategia. Esta pudiera ser tu sección de resultados, ¿verdad? En un proyecto de tesis que tenga este enfoque, el enfoque de dirección estratégica. El apartado de análisis de la implantación de la estrategia pudiera ser tus resultados, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el resultado de la implantación de esta estrategia? Así es, estimados. Entonces, pues con esto damos por terminado la clase el día de hoy. Voy a subir estos videos ahí a la plataforma de YouTube para los que perdieron por ahí algo, pues lo puedan repasar. Y pondré por ahí una liga en la plataforma para aquellos que ya puedan irle avanzando a este rollo de darle forma a estas secciones en su tesis, pues adelante, ¿verdad? Y como les había dicho anteriormente, pues de ahí arrancaré para las asesorías individualizadas que empezaremos a partir del día de hoy, en 15 días más o menos. Muy bien, bueno, pues un placer y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, ya saben, estoy al alcance de un mensajito de WhatsApp. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Bye. doctor. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego.